Iglesia católica, iglesia evangélica, iglesia pentecostal, iglesia adventista, iglesia del Mormón, iglesia testigo de Jehová. ¿Cree usted que todas esas iglesias están aquí en las escrituras? Acompáñenme en este corto video y vamos a estudiar acerca del entendimiento y el porqué de tantas divisiones y creencias según el mundo religioso. Acompáñenme. En Mateo capítulo 13 encontramos lo siguiente que nos dice nuestro Mashiach. Aquí él está describiendo a 4 personajes donde cuenta una historia de un agricultor que salió a sembrar y esparció las semillas. Unas cayeron en el camino, otras cayeron en tierra rocosa, otras cayeron en los espinos y otras cayeron en buena tierra. Yo quiero leerte las que cayeron en buena tierra. Se encuentra en el versículo 8. Y aquí notemos la importancia del entendimiento que nos habla Yeshua, para que nosotros podamos entender el secreto de su reino, que es para todos los que creen y sobre todo los que entienden. Dice en el versículo 8 de Mateo 13: pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Versículo 9: todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Aquí notemos lo importante que dice que él, todo el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Esa es la base de toda persona, amados amigos. El entendimiento. Todo parte de un buen entendimiento. Cuando queremos acercarnos al Eterno y hacer su voluntad. Porque hoy en día vemos multitudes de religiones y todos creen que están siguiendo al Mashiach, y sobre todo, todos creen que están haciendo la voluntad del Padre, en lo cual no es verdad, porque tan solo por yo separarme de no entender lo que dice la Escritura, pues yo no estoy siguiendo al Mashiach. Estaré siguiendo una religión, mas no al Mashiach. Por eso es lo importantísimo el entendimiento. Y aquí notemos lo que dice el Mashiach en el versículo 11. Versículo 10, perdón. 10 y 11. Dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron a Yeshua: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Responde él: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó: pero a otros no. A los que escuchan, versículo 12, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas,
Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Pero benditos son la semilla que cayó en tierra fértil. Esos son los que entienden. Dice: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Amados hermanos, el entendimiento es algo que no conocemos en realidad lo que significa. Mucho menos en todas estas denominaciones que había mencionado antes. ¿Por qué? Sencillo. Porque estas denominaciones no han entendido las escrituras. Por eso es que se llaman testigos de Jehová. Por eso es que se llaman católicos. Por eso es que se llaman adventistas, pentecostales, mormones, bautistas. Por eso. Porque no tienen entendimiento. Porque el entendimiento es la base de la fe que decimos tener nosotros. El entendimiento es lo más importante de una persona que dice que cree en la palabra del Eterno. Por ejemplo, vamos a tocar unos puntos que no se ha entendido en las religiones. Por ejemplo, hablemos de Efesios 4:5 en adelante. ¿Quién ha entendido ese texto? Donde dice que hay un solo Elohim, un solo bautismo, una sola fe. ¿Quién ha entendido eso? Pregunto a todas estas denominaciones que están afuera, a todas estas denominaciones que ya he mencionado. Pregunto, ¿acaso la escritura no dice que hay una sola fe? ¿Acaso esa fe no significa la única doctrina que está acá? Que esa única doctrina es la que debe tener aquí en el mundo todos los que creen en esta palabra. Esa única fe es la que debe tener todo aquel que se proclama seguidor del Mashiach. Todos aquellos que se proclaman que creen en esta palabra. Esa única fe, esa única doctrina es la que debemos tener. ¿Y qué apunta a esa única doctrina? Pues al único Elohim verdadero que es conocido, el Elohim de Israel. Yo personalmente he buscado de Génesis a Apocalipsis, intentando por lo menos siquiera encontrar una sola de todas estas religiones que conocemos hoy en día. Y no he podido encontrar. Ahora entonces, el entendimiento que me ha dado el Abba Yahweh a mí, yo entiendo por qué el creador del universo se hace llamar el Elohim de Israel.
Porque es solamente que yo he podido encontrar como iglesia de Génesis Apocalipsis que le pertenece al Eterno, es Israel. Así de sencillito. De Génesis Apocalipsis, solo he podido encontrar a Israel como iglesia de Yeshua. Un solo Elohim, un solo bautismo y una sola fe. ¿Quién ha entendido el bautismo? ¿En qué lugar de las Escrituras dice que el bautismo es para niños recién nacidos? Falta de entendimiento. Otro ejemplo. ¿Quién ha entendido el por qué? El por qué el Mashiach solamente llamó a 12 apóstoles. ¿Ha entendido usted, pregunto, a las denominaciones de la religión que están afuera? ¿Han entendido ustedes el significado, el por qué el Mashiach llamó solamente a 12 apóstoles? ¿Por qué no llamó a 15, a 20? ¿O por qué no llamó a 10, a 8, a 9? ¿Ha entendido ese? ¿Qué dice Yeshua? A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. A ustedes se les permite entender, dice, a las semillas que caen en tierra fértil, a las personas que verdaderamente creen en la palabra y se aferran en ella, y se les otorga el entendimiento, dice Yeshua en el versículo 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Esos son los secretos del reino del cielo. ¿Ha entendido usted el por qué Yeshua escogió 12 apóstoles? Y más adelante también escoge a 70 más apóstoles. ¿Ha entendido sus misterios? ¿En verdad usted? Por supuesto que no. Ese es el porqué y la razón de todas estas religiones que hemos mencionado. No hay entendimiento. Los 12 apóstoles significan, según el Rúa de Yahweh, la representación del ministerio de Yeshua, la representación de su Keilah o de su iglesia, de su asamblea. Los 12 apóstoles eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua había venido a buscar. Y escogió a esas 12 ovejas, llamados apóstoles, para representar a las 12 tribus de Israel. Incluso las que encontramos en Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe a la hermosa Jerusalén bajando del cielo, adornada como una novia para el esposo Yeshua, y continúa diciendo que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero.
Y pasamos a otro pasaje. ¿Ha entendido usted el pasaje, por ejemplo, de Mateo 2:6? Pregunto yo a las denominaciones de diferentes nombres en el mundo entero. ¿Ha entendido usted el pasaje de Mateo 2:6? Donde dice la Escritura, hablando el Eterno: y de ti, Belén, ¿no eres la ciudad más pequeña de todas? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces aquí está, pues. Si nos habían dicho a nosotros que Yahshua desechó a su pueblo, porque él vino a su propio pueblo y no lo recibieron, entonces de ahí sacamos una doctrina que Yahshua desechó a su pueblo y ahora él decidió edificar otra iglesia llamada católica, llamada pentecostal, llamada adventista, llamada mormona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tomamos el versículo de Mateo 16:18. Y por ahí mismo voy preguntando, ¿ha entendido usted ese versículo? ¿Ha entendido Mateo 16:18 lo que dice? Le dice a Simón, porque él no se llama Pedro, él se llama Simón. Le dice a Simón: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Kepa, que significa piedra. Y sobre esta roca yo restauraré la asamblea de Israel. Claro, es obvio que lo que estoy leyendo yo en tu Biblia no lo dice así. En tu Biblia lo dice así: ya no serás Simón, sino que serás Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Solamente eso dice en el texto común en todas las Biblias. Pero cuando venimos a las escrituras de Israel, o escrituras diferentes a las Biblias cristianas, encontramos textos diferentes que dice, por ejemplo, lo que acabo de mencionar: ya no serás Simón, sino que te llamarás Kepa, que significa roca. Y la roca es Yahshua, según Efesios 2:20. Yahshua es la roca porque su iglesia, dice el apóstol Pablo, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, y la roca principal es Yahshua. Entonces dice: y sobre esta roca yo he venido a restaurar la asamblea de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Ha entendido ese texto? Por supuesto que no. Es por esa razón que somos adventistas, somos católicos, somos pentecostales, somos evangélicos, somos mormones, etcétera, etcétera. Es por eso. Porque no hemos entendido. No tenemos entendimiento. Hemos cogido solo las escrituras para seguir una religión, porque de aquí sacaron la religión. ¿Sabe a qué se parece esto? Esto se parece como cuando una mujer solo utiliza a un marido que no le pertenece, a un hombre que no le pertenece, que es marido de otra mujer, y le saca solo sus conveniencias. Le saca y le saca y le saca porque solamente le conviene, pero más no quiere nada con esa persona. Así está pasando acá con el Mashiach. Muchos cogen esto, que es la palabra del Eterno, solamente para sacar religiones, para sacar lo que les conviene y desechar la verdad. Eso es lo que ha pasado. Esa es la realidad, lo que pasa en el mundo religioso.
Porque lamentablemente todas estas religiones claman ser el pueblo de Yahweh. Pues yo te pregunto, ¿has leído, has entendido de Génesis a Apocalipsis que el Eterno habla de un pueblo? Y ciertamente tenemos razón cuando decimos nosotros que somos el pueblo, pero ese pueblo tiene un nombre. Y según Yahweh se llama Israel. Se llama Israel. Vamos a quitar aquí el nombre de iglesia, porque en las escrituras no existe la palabra iglesia, existe el pueblo. Y ese pueblo tiene un nombre y se llama Israel. Por ejemplo, ¿han entendido ustedes, amados amigos, por ejemplo, Lucas 1, del 32 en adelante? Yo quiero leerlo mejor. Mira lo que dice aquí. Hablando del Mashiach, hablando de nuestro Mashiach, Yeshua, porque todos decimos seguir a él. Por eso es importantísimo el entendimiento, de entender a quién seguimos. Si seguimos al Mashiach, o es que simplemente estamos siguiendo una religión. Veamos, dice, aquí está hablando del Mashiach. Dice, voy a leer del 30 para entender un poquito mejor, porque está hablando de nuestro Mashiach. Dice, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Yahweh. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua. ¿Has entendido también este texto, donde dice su nombre? Pero bueno, ese es otro tema. Eso del nombre es otro tema y ya lo he predicado siempre. Pero hacemos oídos sordos y creemos que el Mesías se llama Jesús y con Jesús estamos contentos. Y creemos que estamos teniendo la misma fe de Efesios 4:5, porque esa fe única es de creer en Yeshua, no en otro ser que no sea el Mashiach. Porque Jesús no significa Yeshua, que te han engañado y te han hecho creer que Jesús significa Yeshua en hebreo, o que en hebreo significa Yeshua Jesús, pues simplemente te engañaron. Entonces dice aquí el siguiente versículo, dice, versículo 32, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Yahweh le dará el trono de su antepasado David. Escuchen, entiendan aquí, está diciendo la Escritura que él será llamado Hijo del Altísimo y el Elohim Altísimo le dará el trono de David. Pregunto, ¿cuál y dónde estaba el trono de David? ¿Acaso no se refiere al pueblo de Israel, donde David fue rey de Israel? Por supuesto, dice que cuando vendría el Mashiach, el Eterno le daría el trono de David, que es Israel. Entonces, ¿de dónde sacamos este enorme número de iglesias, de denominaciones allá afuera, que se proclaman ser el pueblo del Eterno, pero se identifican con otros nombres? Despierta. Versículo 33. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Recuerda que dice en Mateo 16:18, dice, hablando Yeshua, y sobre esta roca yo restauraré la asamblea de Israel, ni el poder del Hades tendrá poder sobre ella. Porque aquí dice, y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, Israel, nadie ha podido ni podrá destruirlo, porque ese Israel, ese nombre
que el Eterno le dio a Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, es donde el Eterno fundó su congregación, o su iglesia, como queramos llamarle. Y ese nombre, según su palabra, nos da a todos nosotros, las naciones que creamos en Yeshua, para también tomar ese nombre y pertenecer y ser pueblo de Yahweh. Nadie podrá vencerla, dice Yeshua, hablando de Israel, ni los poderes de este mundo invisible del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Israel viene sobreviviendo desde el principio y sobrevivirá hasta el último día que venga Yeshua. Porque muchos han querido cortarlo. Todos estos imperios que han pasado hasta el día de hoy, donde estamos en el Imperio Romano, pues antes del Imperio Romano vinieron otros imperios que quisieron destruir al pueblo de Israel y nunca han podido. Por ejemplo, tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, los griegos y ahora los romanos, que quieren destruir a Israel, destruyendo, ignorando, diciendo que Yeshua vino a su propio pueblo y los rechazó. Los romanos ahora quieren hacer creer que el Eterno ha desechado su pueblo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 11, ¿piensan ustedes acaso que Elohim ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, dice Pablo, porque yo también soy israelita, miembro de la tribu de Benjamín. Soy un israelita. Eso significa que todos los apóstoles eran israelitas, porque creían en su Mashiach israelita. He aquí un verdadero israelita, dijo Yeshua en Juan 1:45. Y así como estos pasajes que vengo mencionando, hay muchos de los cuales no hemos entendido en la religión. Por ejemplo, Lucas 22:20. ¿Qué dice ahí? Lucas 22:20. Rápido, pero terminando ya. Lucas 22:20. ¿Quién ha entendido este pasaje? Lucas 22:20 dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo. La pregunta es, ¿y cuál es su pueblo? ¿A qué pueblo se refería Yeshua? Porque ese pueblo es el que hoy lo llamamos que es iglesia adventista, que es iglesia mormona, que es iglesia pentecostal, que es iglesia evangélica, que es iglesia católica. Ese pueblo que dice Yeshua, ¿a qué pueblo se refiere Yeshua? Esto, el libro de Hebreos no lo dice. Hebreos 8:8. Dice, voy a acabar de leer el texto 20. Dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Yahweh y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Vamos a Hebreos 8:8. Pero cuando Yahweh encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice Yahweh, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Ahí está. Ahí está lo que dice Yeshua en Lucas 22:20. Hará un pacto con su pueblo. Hebreos lo aclara que es Israel. Hebreos 8:8 y 9. Dice, versículo 9, este pacto no será como el que hice con sus antepasados. ¿Cuáles?
Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, está hablando de Israel. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice Yahweh. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice Yahweh. Escucha aquí. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo nos han dicho en la religión que Mashiach vino a abolir la ley? Aquí no dice que vino a abolir la ley, dice que su ley nos la escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Y por qué dice que él dio la espalda al pueblo de Israel en el tiempo pasado? Se refiere a Éxodo capítulo 32, cuando Israel cayó en el pecado de la idolatría con el becerro. Ahí es cuando Elohim les dio la espalda. Moisés dijo, el que está del lado de Elohim, venga acá, y los que no, quédense. Y en ese día murieron 3,000 israelitas en un solo día, porque se rebelaron contra Yahweh. Y el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10 ese pasado, y que ese pasado es advertencia para hoy en día, para el pueblo de Israel, que somos nosotros los que creemos en el Mashiach, los que se nos ha otorgado el entendimiento de entender el secreto de su reino y poder entender para no caer en el pecado que cayeron ellos, porque de lo contrario también podemos ser destruidos. Por eso es que dice Yahshua en Lucas 11:34, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así es que todo el entendimiento entra por el ojito. Cuando nosotros estamos firme y fielmente leyendo esta palabra y haciendo lo que ella dice, entonces el Abba Yahweh nos otorga el entendimiento. Cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de Yahshua, cuando nosotros edificamos en la roca que es Yahshua y hacemos caso a su voz y hacemos caso omiso a las religiones, entonces Yahshua nos da su entendimiento. Y él dice, benditos son los que entienden, benditos sus oídos que oyen y sus ojos que ven. Gracias a Abba Kadosh por este mensaje. Y yo exhorto a todas las denominaciones en el mundo entero que se arrepientan, que vuelvan a los pies del Mashiach y entiendan el secreto el secreto de su reino, que es para todos aquellos que verdaderamente se arrepienten y vienen a él bautizándose y recibiendo su palabra para ponerla por obra, guardando sus 10 mandamientos como lo básico para cada persona que quiera ser salva. De lo contrario, solamente seremos seguidores no del Mashiach, sino de una religión. Eso es lo que yo quiero decirles a todas estas religiones. Aunque suene duro decirlo, pero en realidad es la verdad. Y la verdad no siempre agrada. Duele, pero ella sana. Las religiones, todas las multitudes de personas que siguen a estas denominaciones en realidad están siguiendo una religión y no al Mashiach. El Mashiach no vino a formar ninguna religión. Él vino solamente, escogiendo a sus 12 apóstoles, vino a formar su congregación israelita, porque el pueblo de Israel se había perdido
lo tenían los fariseos de la tribu de Judá, que eran los enemigos de Yeshua, que incluso querían matarlo. Por tanto, por eso es que Yeshua cuenta diferentes parábolas, como la parábola de, refiriéndose a los fariseos, los saqueadores que robaban la viña, se refiere a Israel, habían robado la viña. Por eso dice la parábola que el Eterno había enviado mensajeros que los mataban, y luego dijo Yahweh, entonces enviaré a mi hijo, y se refiere a Yeshua. Entonces dicen los malvados, también lo mataremos para quedarnos con la herencia. Se refiere a Israel y los fariseos, los que querían matarlo. Pero son el pueblo, son su pueblo mismo. Los judíos son su propio pueblo, son de la tribu de Judá nomás. Los que tienen el corazón endurecido, los que quisieron matarlo, los que no lo recibieron, fueron solamente los de la tribu de Judá. Israel está compuesto por 12 tribus. Eso significa que las otras nueve tribus estaban perdidas. Y todos los que creían en aquel tiempo y los que creemos somos el resto de esas tribus que ahora estamos entendiendo el misterio de su reino. Así que, mis amados hermanos, si tienes un día más de vida es porque el Eterno te está dando otra oportunidad y muchas oportunidades que nos da en realidad cada día para que nos apeguemos a Él y volvamos de todo corazón, no a convertirnos a una religión, sino a convertirnos a Yeshua, o más bien dicho, a convertirnos a Israel por medio de Yeshua, porque esa es la realidad. La conversión es una sola conversión en este libro, y esa conversión es a Israel por medio de Yeshua. No hay otra realidad. Esa es la realidad. La conversión a Israel por medio de Yeshua. Porque Israel es la arca de Noé, que hoy en día el que entra a esa arca está salvo. Y la puerta y el camino es Yeshua de esa arca. Amados hermanos, entendamos el misterio de su reino, que es prometido para todos aquellos que confían en Yeshua. Que el Eterno me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Que Él tenga misericordia de usted y de mí y nos muestre su favor cada día dándonos el entendimiento. Porque la riqueza más grande que podamos tener en este mundo es la vida, el shalom, la salud. Esa es la riqueza más grande que el Eterno nos puede dar, y el entendimiento, por supuesto. Si nosotros tenemos eso, lo tenemos todo, porque tenemos al dueño del universo. Quizás aquí en este mundo, amados amigos, no podamos tener riquezas, pero nos espera la riqueza más grande, que es la vida eterna. Esa nadie quizás entienda el significado de lo que significa en realidad la vida eterna. Así que, mis amados hermanos, les animo. Si estamos con vida, todavía estamos a tiempo de arrepentirnos y entrar en esa arca llamada Israel a través de Yeshua. Que el Eterno me los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Shalom y shalom.